Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a continuar un poco con el tema para esta semana. Esta semana vamos a hablar un poco sobre biodiversidad y zonas de vida. Entonces, veamos Costa Rica, ¿verdad? Quería poner como nuestro país en contexto. Nosotros, me gusta pensar que somos como el ombligo del continente americano, ¿verdad? Estamos ahí justo en el centro y somos súper pequeñitos y según Google Earth estamos a 1272 kilómetros, lo cual no es muchísimo. Si ustedes se ponen a dar cuenta, a verlo en perspectiva, no estamos tan lejos, ¿verdad? De la selva amazónica. Y, y, en realidad mucho de lo que sucede en Sudamérica y de lo que sucede en Norteamérica, pues está relacionado con la historia geológica de Costa Rica. Y vamos a hablar un poquito de la diversidad y cómo han sido las migraciones en el lugar, ¿verdad? Eh, si vemos cuando hablamos de biodiversidad, pues la vamos a hablar, igual que en la teoría de sistemas, vamos a hablarlo de diferentes componentes. Nosotros normalmente cuando hablamos de biodiversidad hablamos de lo del centro que está ahí, que es la biodiversidad entre especies, la cantidad de especies que tenemos en un sitio, pero también podemos hablar de biodiversidad de ecosistemas o incluso de biodiversidad genética. ¿Cuáles son todas las variables que hay para un gen dentro de una misma especie, ¿verdad? Y en ese tema, pues Costa Rica está muy campeón. Si ustedes ven, Costa Rica, nosotros lo que tenemos es 0.03% de la superficie del mundo. Somos infinitamente pequeñitos en proporción a lo que, del mundo no, de la Tierra, ¿verdad? De lo que hay habitable, bueno, lo que existe en la Tierra. Y tenemos 4.5% de la biodiversidad que se espera tener. Ahí hay datos un poco confusos porque hay datos que dicen que Costa Rica tiene el 6% de la biodiversidad mundial, pero lo que está hablando es de las especies que se conocen. ¿Y cuánto se conoce? Bueno, en teoría en el mundo vamos a tener aproximadamente 14, 15, 14 millones de especies. De esas 14 millones de especies, conocemos nada más 2 millones de lo que hay ahí. Y de esas 14 millones, en teoría en Costa Rica vamos a tener un poquito más de medio millón de, de especies en el planeta. Y realmente para hablar de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es todo lo que tengo, lo que puse ahí en este mapa, ¿verdad? Costa Rica realmente es solo 8% tierra y 92% agua. Somos mucho, mucho, mucho más grande en temas costeros, en temas oceánicos que en la parte terrestre. Sin embargo, en nuestro país la parte terrestre está un poco, la parte marina como que no le ponemos tanta importancia, ¿verdad? Y si ven es muchísimo mayor al resto de nuestro territorio continental. ¿Cómo está Costa Rica en el mundo en temas de biodiversidad? Cuando hablamos de biodiversidad, digamos, si nosotros vemos países que se conocen por ser megadiversos, que están aquí en este gráfico a mano derecha, como es Brasil, ¿verdad? México, Colombia, incluso Indonesia, Australia, que son los países que se conocen por tener más biodiversidad del mundo, no podemos cuantificar la biodiversidad en cantidad de especies porque ellos son gigantes en comparación a nosotros. Vean en este gráfico, Brasil es 166 veces más grande que Costa Rica. Entonces, para hacer estas comparaciones, vamos a utilizar el término de densidad de especies. ¿Cuántas especies tenemos? En este caso son 1.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? En esa área. Si ustedes ven la densidad, por ejemplo, de aves, en Costa Rica tenemos aproximadamente casi 17 aves en esa área y el destino mundialmente conocido para ir a ver pájaros, que es Colombia, no va a tener ni siquiera 2 aves en esa misma área. ¿Qué significa? Digamos que si estamos estudiando aves, pues en Costa Rica vamos a ver menos aves, más aves con menos esfuerzo. Hay más densidad de aves aquí. En reptiles está sucediendo parecido, tenemos 4.4
reptiles por 1000 kilómetros cuadrados. En estos países megadiversos no llegan ni a 1. Mamíferos 4.7, anfibios 3.6. Entonces, si ustedes ven de este gráfico, no es que Costa Rica tenga más especies que otros países del mundo, es que son más densas, tenemos más especies por área. Y esto es en temas de vertebrados, pero si lo vemos, por ejemplo, en plantas, voy a acercarnos, toda la biodiversidad de plantas, o sea, toda la densidad de plantas, perdón, de esos países megadiversos juntos van a ser solo 1/3 de toda la densidad de especies de plantas que tenemos nosotros en 1000 kilómetros cuadrados, igual que ellos. Y de todo esto que tenemos en el país, ¿cuáles son las especies que más abundan? Pues 71% de todo lo que tenemos en nuestro país son insectos. Y voy a hacer esto más grande para que lo puedan apreciar. Entonces, la mayoría de lo que tenemos alrededor son insectos y ustedes dirán, bueno, ahorita estamos hablando mucho de la tasa que hay de extinción, ¿verdad? Más que todo de insectos, anfibios y reptiles. Y pues sí, nosotros no estamos exentos a eso, ya que es una población muy grande. El siguiente componente grande que tenemos son hongos y líquenes. Luego tenemos bacterias y macroalgas, otros invertebrados que no sean insectos, o sea, todos los crustáceos, los moluscos, todos los artrópodos y demás que no sean insectos van ahí. Un 2% de lo que tenemos en nuestro país son plantas, luego protozoarios, virus, algas, y si ven solo un 1% de todo lo que hay en nuestro país son vertebrados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si ustedes ven, la mayoría de las especies que tenemos son especies relacionadas con algún sistema acuático y esto es parte de lo que sucede en este país, ¿verdad? Aquí llueve muchísimo, como llueve muchísimo, pues es lógico que nuestros ecosistemas o las especies que más abundan aquí sean especies adaptadas o necesitadas del agua en algún proceso de su ciclo de vida. Y también vemos que los mamíferos, que es a lo que más le dedicamos en conservación, a aves y demás, anfibios, reptiles, todos los vertebrados en general, solo es un 1% de lo que está pasando aquí, de lo que tenemos a nuestro alrededor. También con insectos se explica un poco por este tema de coevolución que ha habido entre los insectos y las plantas, ¿verdad? Entonces esto ha determinado mucho más de la biodiversidad de insectos que tenemos en nuestro país. Y algo que sucede con Costa Rica o con los trópicos en general y los climas templados es que si la cantidad de especies o las dinámicas de especies van a ser muy diferentes. En países tropicales, por ejemplo, vamos a tener muchísimas especies diferentes, pero pocos individuos de esas especies. Digamos, si vemos una mariposa, una morfo azul volando, pues probablemente veremos por ahí unas 5 en un día. Pero si ustedes ven en el norte, las agregaciones de mariposas son por miles de miles de miles de mariposas. Entonces, ellos no van a tener tanta diversidad de mariposas, no van a haber tantas especies diferentes, van a haber menos especies, pero van a haber muchísimos individuos de una sola especie. Y esto es un fenómeno que no ocurre solo en Costa Rica, sino ocurre en los trópicos alrededor del mundo. ¿Y por qué? Porque Costa Rica tiene más densidad de especies o es más diverso que otros países. Algunos de ustedes ya pues sabrán un poco de la respuesta, ¿verdad? Es una mezcla de 3 factores, básicamente la estructura del bosque y los ecosistemas tropicales en sí son ecosistemas muy diversos, sin importar si es Costa Rica o alguna otra parte del mundo, los trópicos son diversos, los bosques tropicales. Luego va a influir un poco la geografía y el clima de nuestro país, ya voy a andar en detalle, y también nuestro origen geológico. Hablemos de ese, primero, del origen geológico. Ustedes saben que hace 3 millones de años, pues nosotros no estábamos acá, ¿verdad? Hace 3 millones de años se terminó de formar el istmo centroamericano y antes de que eso sucediera, pues había
la tierra en esta zona era un poco diferente, incluso las dinámicas. Vean, por ejemplo, en la figura que tienen a la derecha, hablemos del océano. Eh, Ahorita que me gustó mucho como uno de ustedes conectó la deforestación del Amazonas con periodos de huracanes más intensos, ¿verdad? Porque los huracanes pues se van alimentando un poco de la corriente esta del Golfo, ¿verdad? De esta corriente débil que ven ahí que dicen que va hacia el norte. Y cuando se cierra el istmo, pues la corriente se hace un poco más fuerte en el sentido de que se calienta más, ¿verdad? Ya el agua no es tan fácil que circule de un lugar a otro, sino que se genera el mar Caribe, ¿verdad? Y se generan fenómenos que hacen que las corrientes circulen sobre sí mismas y sean un poco más calientes. Esto pues va a detonar en mayores huracanes, entre otras cosas, en el norte. Entonces, cuando se termina el istmo centroamericano, no solo se provee un puente, una conexión para las especies del norte y del sur que migren, como siempre nos han conectado, sino que se provee toda una variación de ecosistemas, de corrientes marinas y de los ecosistemas marinos. Hay especies marinas que pues antes podrían migrar libremente en el océano por esas zonas y ya no, porque se crea el istmo, ¿verdad? Es muy interesante el caso de las tortugas baula, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a verlas desovar, porque la baula es de las pocas especies que sigue siendo la misma especie en el Caribe y en el Atlántico en el Atlántico y en el Pacífico del país. Las baulas siguen siendo la misma especie, no han cambiado en 3 millones de años. O sea, ellos se hizo el aislamiento y ni se han enterado, ¿verdad? Entonces hay especies que por su método de reproducción, por su método de vida, pues son un poco más resilientes, menos adaptables a estas dinámicas continentales y otras que más bien se adaptaron muy, muy rápido. Este ser un puente biológico pues aceleró un poco el proceso de adaptación en varios sentidos. Se creó lo que decimos que es un efecto de embudo. Eh, Básicamente lo que pasa es que las especies van a tener más densidad van a tener más espacio en el norte y en el sur de América y por lo tanto van a tener menos densidad como les proponía en el gráfico anterior. Eh, Van a tener más espacio para sí mismas. En el momento en que las especies empiezan a migrar del norte y del sur, pues vemos que donde van pasando hacia Centroamérica, el área es muy pequeña, entonces se va creando un efecto de embudo. Yo esto lo comparo como cuando uno va a un concierto o algún evento donde no calculan la cantidad de gente que hay y uno termina en una situación llena de gente y con recursos muy limitados. ¿Qué pueden ser recursos? Puede ser comida, puede ser una silla para sentarme, puede ser incluso poder ir al baño, ¿verdad? Porque hay demasiada fila para ir al baño. Cuando eso sucede, nosotros nos vamos a comportar diferentes. Digamos que si a usted está en un evento de todo un día y le dicen, pues la comida es limitada, pues usted que tal vez siempre fue una persona muy correcta y si se le da la oportunidad de colarse en la fila, pues seguro que se va a colar o que alguien le cuide el campo, ¿verdad? Cosillas así. Entonces, cuando nuestros recursos son limitados y tenemos mucha competencia, pues lo que se va a dar es que vamos a empezar a cambiar de comportamiento y cambiamos el comportamiento para poder tener éxito, ¿verdad? Para poder tener éxito en agarrar esos recursos. Y esto es lo que estuvo pasando aquí en la zona. Eh, ¿Y en qué nos fomenta la biodiversidad que una especie cambie de comportamiento o no? Pues lo que sucede es que para crear una especie, para tener una especie nueva, nosotros ponemos la barrera en el momento en que ya las especies no tienen descendencia viable, ¿verdad? Decimos, digamos, usted tiene, no sé, 2 tucanes, por ejemplo, y si usted los pone, aunque se vean muy parecidos juntos, los vuelve a poner juntos, después de un tiempo que las poblaciones estuvieron separadas y esos tucanes no se van a poder reproducir o por lo menos no van a poder tener una descendencia viable. ¿Por qué? Porque dentro de sus comunidades, ¿verdad? Hubieron mutaciones genéticas que hacen que esta población que se separó de esta otra
al momento de cruzarse ya sean incompatibles genéticamente. ¿Y qué sucede? Que esos cambios de comportamiento pues se aceleran al migrar las especies por el centro de América. Entonces, por ejemplo, especies que antes eran diurnas podrían empezar a cambiar de hábito, a ser nocturnas para evitar depredadores, y eso hace que no vuelvan a ver a sus especies originales. O también sucede que nosotros tenemos tanta diversidad de ecosistemas en nuestro país, ¿verdad? Desde montañas submarinas hasta la cordillera de Talamanca, que también las especies pues encuentran nuevos hábitats a cuales adaptarse y cambian sus nichos. Hablando de nicho, como los requerimientos específicos que necesita un organismo para cumplir sus funciones básicas. Si vemos a grande escala, Costa Rica podría estar dividida en 6 grandes ecosistemas, ¿verdad? Tenemos el Valle Central con el bosque tropical premontano. Tenemos bosques tropicales lluviosos y muy lluviosos en el Caribe y en el Pacífico Sur del país. Guanacastico siempre caluroso, ¿verdad? Y seco, todo lo que es la parte norte de Punta Arenas y Guanacaste. Y toda la parte montana, ¿verdad? Y en el centro del país tenemos un ecosistema muy importante que es ese número 4 que dice bosque de transición. Ese bosque de transición solo ocurre en 3 lugares en el mundo y es el momento en que el bosque seco se junta con el bosque lluvioso y genera una interacción de especies que de otra manera no se daría. Eso sucede en México y sucede en Ecuador. Nada más, son los únicos 3 lugares donde tenemos este bosque de transición, un bosque muy rico. Entonces, esta diversidad también de ecosistemas que hay en el país, pues le permitió a las especies adaptarse. Y y adaptarse de una manera muy, muy especializada. Esto que les puse eran los 6, digamos, ecosistemas que podríamos tener en general, pero Holdridge lo que hizo fue generar un sistema de zonas de vida, donde según las zonas de vida de Holdridge, nosotros tenemos 12 tipos de zonas de vida, las que ven ahí en ese mapita. Básicamente todos los polígonos verdes que ustedes ven ahí son bosque tropical lluvioso, húmedo en cierto grado, y después todos los polígonos morados es el bosque montano y lo amarillo es el bosque seco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tener esta diversidad, no solo de hábitats en general, sino de microhábitats, ¿verdad? Estas zonas de vida, eh, se hace posible que las especies se adapten a condiciones muy, muy, muy particulares. Por ejemplo, podemos tener salamandras que solo viven en la parte sur de la cordillera de Talamanca, en ese polígono rosado más clarito que ven ya pegando con Panamá, y que solo van a vivir ahí y no se van a conectar ni siquiera con las otras montañas de Talamanca, porque si ustedes ven ahí una interrupción de ese polígono rosado claro, y entonces ellas no encuentran el hábitat para continuar al otro lugar. Esta alta especialización que provee la diversidad de zonas de vida es también uno de los factores por los cuales nosotros tenemos tanta biodiversidad en el país. En Costa Rica, esas zonas que ustedes ven ahí son las zonas que están reconocidas por ser zonas de alto endemismo, que son los lugares donde vamos a tener especies que solo se encuentran aquí en el país. ¿Qué lugares son? Pues esta zona de Talamanca, por las condiciones que les explicaba anteriormente, el Pacífico Central, al ser este bosque de transición, ¿verdad? Se permite o se presta para que existan especies que solo viven ahí. La parte de la cordillera, la parte alta de la cordillera volcánica central, que lastimosamente ya está más deforestada, es una zona de muy alto endemismo, y también pues la parte sur y de Osa, ¿verdad? Son como nuestras regiones, las joyitas del país en términos de biodiversidad de especies. Si hablamos un poquito otra vez para entrar a fondo en lo que son las zonas de vida, eh,
nota aparte, este proyecto, ¿verdad?, de investigación de zonas de vida no es solo para Costa Rica. Lo que hizo Holdrich fue que él se enfocó en esos tres parámetros: calor, precipitación y humedad, y los puso en una pirámide como ustedes ven ahí, y empezó a definir que a ciertos rangos de, por ejemplo, de precipitación, cuáles eran las asociaciones edáficas, cuáles son las asociaciones de suelo, de clima, de atmósfera y de agua que se daban ahí y qué tipo de zona de vida permitían, ¿verdad? Entonces, gracias a esta clasificación, pues podemos clasificar todos los ecosistemas de la Tierra en sus diferentes zonas de vida, desde los polos hasta los arriba, ¿verdad? Hasta abajo los desiertos. Y así es como empezó esta clasificación del país. Entonces, al tener tanta diversidad de zonas de vida, pues vamos a potenciar un poco esta, esta biodiversidad de especies. Y el tercer factor que les había comentado es la estructura del bosque en sí. El bosque tropical lluvioso es un ecosistema súper rico, pero el 90% de la biomasa, o sea, el 90% del carbón disponible en el bosque está en la vegetación misma. Solo vamos a tener un 9% disponible en el suelo y un 1% va a estar atrapado en todos los microorganismos que están en el suelo. Este ciclaje tan rápido de nutrientes que se da en el bosque, pues primero lo que va a hacer es que vaya a haber demasiada competencia, ¿verdad? Va a haber mucha competencia por nutrientes y va a haber mucha competencia por luz. Por agua no tanto, el agua hay competencia en el bosque seco. El resto de lugares de nuestros ecosistemas, más bien las plantas están viendo cómo se deshacen del extra de agua para evitar erosión y más lavado de nutrientes. Entonces, todas estas adaptaciones que se crearon en nuestros bosques para cumplir, eh, ¿cómo se llama?, competir por nutrientes, activan un poco esa biodiversidad, ¿verdad? Son las que activan que tengamos ese 2%, que son 10.000, creo, especies de plantas en nuestro país. ¿Qué también se da? Nosotros no podemos hablar de biodiversidad sin pensar antes en el suelo, sin pensar cuál es la estructura la estructura que me permite la vida en ese ecosistema. Y por eso, para complementar el tema de biodiversidad, esta semana tenemos el documental de la Sinfonía del Suelo, que ya lo tienen en el aula virtual para que lo vean. El documental está en inglés, pero ahí les puse los pasos por si quieren ver los subtítulos en español, porque está traducido como en ruso o algo así, los subtítulos con los que viene. No nos sirve mucho. Bueno, tal vez alguno de ustedes sí. A mí no. Pero bueno, para entender un poco más esos patrones de biodiversidad, me voy a referir y me voy a apoyar un poquito en el documental. No va a haber solo competencia por nutrientes a nivel de plantas, sino que muchísimos animales pues van a generar competencia por recursos. ¿Y qué es lo que pasa? Que no solo estoy compitiendo con mi otro pajarito, ¿verdad? En el caso de las flores, por ejemplo, la mayoría de nuestras plantas en los bosques tropicales lluviosos pues dependen de algún ente que les ayude con la polinización. ¿Por qué? Porque aquí llueve tanto, en las zonas donde más llueve, como en Tortuguero, que llueve aproximadamente 7 metros de lluvia al año, es un montón. Llueve tanto que las plantas no pueden depender del viento para su polinización, porque el polen entonces absorbe mucha agua y cae. Y que es uno de los factores que nos genera más diversidad en el bosque, es este efecto de predación y competencia. Si usted es un árbol muy, muy, muy grande, digamos que usted es una hermosa ceiba, porque la ceiba digamos que usted es una hermosa ceiba. Y no es que la ceiba me hace. Digamos que usted es un hermoso higuerón, voy a cambiar mi ejemplo. Usted es un hermoso higuerón y obviamente van a haber muchos animales que van a entender que los frutos van a caer, ¿verdad? Y se los van a comer. Entonces, pues el higuerón lo que va a necesitar es que alguien más agarre sus frutos y se los lleve lejos, porque el misma planta madre está trayendo todos estos
organismos, todos estos animales que van a comer sus frutos y no les van a ayudar a germinar. O van a traer depredadores que van a ir haciendo procesos de depredación, ¿verdad? Y van a dañar las plántulas o afectar su crecimiento. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una planta es que sus hijos estén muy, muy, muy lejos, que eso es muy diferente a lo que ocurre en los bosques templados. Para eso se genera esta coevolución, ¿verdad?, entre animales y plantas para ayudarles a la dispersión, no solo la polinización. Pero entonces entre los mismos animales van a tener que competir por los recursos. Y no solo competir por los recursos, significa que también va a haber una mayor depredación. Van a haber más especies que me pueden comer, porque hay más densidad de especies alrededor. Entonces, como a grosso modo, muy, muy, muy rápido, viendo un poco de teoría ecológica y diversidad del país, así es, estos tres, el balance de estos tres factores, ¿verdad? De la geología, de la diversidad climática y de la alta densidad de nuestros bosques por sí misma, porque así por la estructura de los bosques lluviosos, pues son los que generan que nosotros tengamos este 500.000 de especies del planeta. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Pues nosotros hemos tenido, ¿verdad? El planeta ha pasado por otras 5 etapas de extinciones masivas, donde pues han desaparecido especies icónicas como todos los dinosaurios del Cretácico, los trilobites del Pérmico, ¿verdad? Y, y ahorita lo que se habla en términos de ecología es que estamos llegando a un efecto de cuello de botella de nuevo, pero en el antropoceno, donde estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, este nuevo efecto de cuello de botella, pues ya no está causado por la migración y pase por Latinoamérica, por Centroamérica, disculpen, sino que va a estar dado por el cambio del uso de suelo. Y ahora, dependiendo de nuevo de esta teoría de disturbios intermedios, pues según la profundidad del disturbio y cómo se llama, y la temporalidad, ¿verdad? Como ya ustedes saben, pues de eso va a depender cuáles son las trayectorias alternativas que va a suceder o que puede tomar nuestros diferentes ecosistemas. Para cerrar un poco la clase de hoy, quisiera referirme a esta frase que se le ha atribuido a Darwin, que realmente él no la dijo literal, pero es como un resumen de lo que él expone en las teorías de las... en sí, la teoría de las especies y básicamente el tema es que no van a ser ni las especies más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, las que se van a adaptar mejor a este cambio, las que van a sobrevivir, ¿verdad? Como Costa Rica, como laboratorio viviente, incluso podemos ver que las especies que sobreviven son aquellas que se están adaptando mejor al cambio. Y en este ejemplo les pongo el armadillo y el ave del terror. El ave del terror fue un depredador clave, ¿verdad? Ápice en Sudamérica y pues era fuerte, en teoría rápido, en teoría inteligente, y sin embargo está extinto. Y al mismo tiempo que el ave del terror, digamos, los seres humanos, nosotros llegamos hasta la rodilla de esa ave, ¿verdad? Somos así chiquititos, era un ave gigante. Y al mismo tiempo vivían junto con los aves del terror los pequeños armadillos, que los armadillos pues les está yendo muy bien, están bien por todo el mundo, están hasta colonizando el norte, ¿verdad? Están ampliando su territorio cada vez más y no eran los más inteligentes, y no eran los más grandes, y no eran los más rápidos, ¿verdad? Pero fueron los que se pudieron adaptar al cambio. Entonces, el resultado de la biodiversidad que tenemos en este momento en nuestro país es el resultado de especies que fueron puestas fuera de su zona de confort, fueron obligadas a interactuar muchísimo entre sí, a hacer las cosas diferentes y pues adaptarse un poco al cambio. Y pensé que podría ser un mensaje bastante pertinente para este inspirador, para lo que está sucediendo ahorita y este sería el tema de nuestra semana.